Sobre un trono de justicia, eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. En amor, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león.
Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña Alan Kutz, supervisor de su presencia en casa. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en este episodio nuevo de su presencia en casa. Familia, a ti que nos estás abriendo las puertas de tu casa para poder estar en familia juntos, quizá en la sala, quizá lo estás escuchando en un teléfono o quizá estás yendo rumbo al trabajo. Lo importante es lo que Dios quiere hablarte hoy, lo que Dios quiere hablarnos como familia. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo a este mensaje y quiero hablarte de algo y de un tema muy hermoso, un tema que definitivamente es una de las áreas más importantes, por decirlo de alguna manera, en que el ser humano le cuesta tanto trabajo rendirse a Dios. Un área en donde el ser humano, el hombre, y cuando digo hombre es hombre y mujer, todo lo creado, el ser humano, le cuesta muchísimo trabajo y es la confianza en Dios. Siempre vamos o al menos en este tema, puedo sacar 3 puntos importantes de los cuales cada cristiano, cada creyente estará involucrado y estará demandando de sí Dios del ser humano hacia Dios como hijos, todo lo que tenemos en fe, todo lo que tenemos en voluntad. Y esos 3 aspectos o 3 rubros es, número 1, el tema financiero, 2, temas laborales o profesionales y número 3, temas familiares. Es decir, que una persona, un creyente, entregue su total confianza en cuestiones financieras, en cuestiones laborales, profesionales, incluso en cuestiones familiares, siempre será un factor común en cada cristiano, en cada creyente. Es decir, cuando podemos platicar con alguien, quizá tú estás pasando por algún momento en el cual estás viviendo eventos o circunstancias que están demandando de ti toda la fe que tienes, creerle a Dios. Y me gustaría que me acompañes porque en la Biblia hay una porción de la palabra que está registrado cómo es que los discípulos, los alumnos de Jesús, los alumnos del Maestro, se encuentran en una situación en la que quizá tú y yo hoy podamos estar pasando. Y está en Marcos capítulo 6, versículo a partir del 35. Dice el 35, le doy lectura. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí hay algo muy hermoso en donde los alumnos del Maestro, los discípulos de Jesús, sacan 3 cosas y 3 puntos importantes. Número 1, la realidad en cuanto al número. Los discípulos, si tú lees un poquito de qué trata este capítulo, te darás cuenta que es en donde las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Y al final del capítulo se menciona un número, quizás 5,000 o un poco más. Los discípulos sabían y tenían la firme, ellos estaban convencidos de que tal número de personas era un gran desafío para ellos. Número 2, la noción del tiempo al ver que ya era tarde. Imagínate tener a una multitud de personas a las 5, 6 de la tarde en donde no han comido nada. Ellos sabían ellos tenían noción del tiempo y sabían que en esos momentos era un problema quizá darles de comer por el número de personas que había. Y número 3, la realidad de cuánto dinero tenían o necesitaban para poder alimentar a toda una multitud. Algo muy similar nos enfrentamos hoy en día ante compromisos como no nos vayamos lejos en nuestras casas, cuando tenemos que pagar el carro, cuando tenemos que pagar tarjetas, cuando tenemos que pagar colegiaturas, los préstamos que hemos hecho, los compromisos que hemos hecho, y a veces
la vida se nos va tratando de ir apagando esos compromisos. Y creo que esto, para empezar, a mí me habló. Yo soy el primero que levanto la mano en decirle, Señor, perdóname. Es un área en donde yo necesito confiar en ti. Es muy interesante ver la reacción natural de los discípulos de Jesús al ver un panorama completo. Ellos en ningún momento tienen algún problema en decir, no podremos, pero simplemente se dan cuenta de la realidad en la cual ellos están. Una multitud de 5,000 personas no es para nada algo de lo cual no preocuparse. No tuvieron otra opción más que ir ante el Maestro, ir ante Jesús. Y me llama la atención que ellos no preguntan, ellos le aconsejan a Jesús, porque en el relato no hay ningún signo de interrogación en el cual esté expresando que los discípulos le pregunten al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ellos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, Jesús, despídelos. En un afán de querer ayudar y evitar problemas más serios a Jesús. Una muy buena intención, porque los discípulos estaban preocupados en cómo Jesús iba a resolver un tal desafío de poder alimentar tal multitud. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante estos eventos o eventos parecidos? Bueno, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando es el día 2 de la quincena? Nos acaban de pagar y es el día 2 y solamente nos queda un poco y ese poco es para pagar algún compromiso que tenemos. ¿Cómo reaccionamos ante quizá los que no tengan un trabajo en donde se les pague quincenal, pero sí semanal, en donde se les viene pagos de nómina, se les viene pagos a proveedores por decir alguno de estos puntos, y en los cuales también tienen que suplir, tienen que proveer a la familia? Yo creo que esto es algo en donde tú y yo podemos estar identificados, en donde día con día tendremos estos eventos que van a desafiar nuestra fe, que van a desafiar nuestra confianza. Cuando los compromisos adquiridos a veces se vuelven más grandes que lo que son nuestros ingresos, cuando nos damos cuenta de la realidad y en vez de creerle a Dios nos preocupamos. Cuando además de todo lo que tenemos que pagar en casa, vienen enfermedades en nuestra familia, cuando no solamente tenemos que proveer a la familia y se enferman familiares, sino tendremos que tener algunos eventos en los cuales son extraordinarios, se acaba el gas, nos cortan la luz, el carro se echa a perder, en donde un sinfín de cosas están sucediendo y en donde nos pueden llegar, el corazón se puede llegar a envolver en un miedo y en una preocupación, en un afán. Es válido ser realistas, amado. Familia, es válido ser realistas y evaluar el panorama y saber con cuánto contamos. La fe nunca está peleada con ser realistas. Hay que ser realistas. Los discípulos de Jesús sabían cuáles eran los alcances que tenía el ministerio de Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Esta porción de la palabra nos puede venir a ayudar a ver una promesa que sigue vigente en nosotros como hijos de Dios. Jesús les da una oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido meses atrás. Y Él les da una solución y les dice, denles de comer. El Señor, lejos de que pueda ofrecer primero una solución, desafía la fe de los discípulos. ¿Cómo puede estar desafiando tu fe? Porque cuando se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, despídelos, que vayan a las aldeas y compren pan antes de que sea más tarde. Él les dice, denles de comer. Los discípulos responden de acuerdo a la realidad y están imposibilitados a accionar precisamente por lo anterior. Jesús entonces
entra de lleno a lo que ellos tenían y a la condición en la cual ellos estaban. ¿Cuántos panes tienen? Y antes de esta pregunta, los discípulos, al recibir la instrucción y la orden de decirles, denles de comer, en una versión muy hermosa dice, ¿estás diciendo, Jesús, que compremos pan para alimentar a 5,000 personas? En un tono de pregunta, en un tono en donde se ve desafiada la fe de los discípulos. Es ahí donde Jesús entra de lleno a la condición en la cual ellos están. ¿En qué es lo que tienen físicamente? Y les preguntan, ¿cuántos panes tienen? Hoy el Señor te puede estar diciendo, familia, ¿cuántos panes tienes? Porque quizá estés viendo este video, quizá el viernes, quizá el inicio de semana, quizá ya pagaron, pero lo que pagaron poco dio para suplir todos los compromisos y queda un poquito. Queda un poquito que ese poquito no queremos que se acabe. Que ese poquito lo guardamos. Que ese poquito se guarda por si hay alguna emergencia. Porque confiamos más en ese poquito que en la confianza y en el poder infinito de nuestro Dios. Es muy fácil decirlo, pero créeme, tú y yo hemos pasado por esto. Hemos pasado por momentos en los cuales lo único que nos queda es confiar en Dios. Lo único a donde podemos ir es a los brazos de papá y decirle, Señor, ayúdame. Pongo toda mi confianza en ti. Generalmente, cuando esto pasa, cuando el ser humano, cuando el creyente se rinde ante Dios, muchas veces es porque está en una condición en la cual no tiene opción. Qué bueno sería que antes de que llegara a ese punto, nosotros nos pudiésemos rendir, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra familia cómo rendirnos a Dios antes de que pase un momento en el cual no tengamos otra opción. Al final lo vamos a hacer, mejor que sea desde antes, enseñando a nuestra familia cómo rendirnos y cómo tener esa confianza en Dios. Jesús quiere hacer milagros, pero no tirándote el dinero del cielo, no haciendo que te ganes la lotería para resolver todos tus problemas, no que venga alguien y te regale dinero, no, sino que confíes en Él, que pongas tu confianza en Él. Jesús primero va a los discípulos y les dice, ¿cuántos panes tienen? Ellos responden y ante esa respuesta Dios hace el milagro. Jesús actúa. A veces cuando nosotros estamos en uno de estos momentos en donde solo queda un resto y es para comer o para algún compromiso, es ahí donde Dios hace un milagro. Los discípulos hicieron todo lo que estaban recibiendo de Jesús al pie de la letra. Esto habla de una obediencia, porque Jesús les dice, investiguen, vayan a preguntar, ¿cuántos panes tienen? ¿Con qué contamos? Muchas veces nosotros tenemos la respuesta a aquellas circunstancias que nos pueden enfrentar. Esas circunstancias y esos eventos en donde definitivamente tú y yo pasamos, estamos pasando o vamos a pasar. ¿Cuál es la respuesta, amada familia? Acudir a Dios, creerle y tener confianza en Él. Repite conmigo, acudir a Dios, creerle y tener confianza en Él. Hoy quizá tu vida pueda estar pasando por algo parecido a lo que los discípulos pasaron. Quizá no son 5,000 personas, quizá solamente son 3 o 4 boquitas que tenemos que alimentar o que tienes que alimentar. Quizá sea pagar tu carro, quizá ya no tienes dinero para los compromisos, quizá sea algo en lo laboral, quizá sea algo familiar, alguien de la familia puede ser que esté enfermo, quizá sea algo profesional, algo que fue un golpe duro y que estás desanimado, que estás desmotivado. Pero hoy, amada familia, el Señor te dice, cobra ánimo porque sigo confiando y sigo creyendo en ti.
Dios cree en nosotros, sí, Él cree en nosotros, porque no ve en nosotros quizá nuestras fuerzas, Él ve la obra perfecta de Jesús en nosotros. Y eso es lo que nos da el pase de entrada como hijos. Cualquiera que sea el evento que estés pasando, recuerda que no estamos solos. Analiza tu realidad. Cuantifica lo que hoy puedas tener. Date cuenta de lo que hoy puedes tener. Pero ante cualquier cosa, confía en Dios. Entrega eso que tienes, aquello que tanto nos cuesta, que es nuestra confianza en Dios. Las acciones posteriores a las cuales Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienes? Los discípulos llegan y les dicen, tenemos esto y esto. Amado, en ninguna realidad, nadie en su sano juicio, utilizando sus 5 sentidos, puede darle de comer a una multitud de 5,000 personas con lo que los discípulos trajeron. Es imposible. Como quizá imposible pueda ser la circunstancia y el evento que puedas estar pasando. Quizá dices, lo que hoy paso no tiene solución. Lo que hoy debo no tiene solución. Lo que pasa a mi familia, en mi familia no tiene solución. Lo que pasa en lo laboral no tiene solución. Amado, te pongo este ejemplo tan práctico. Darle de comer a 5,000 personas necesitaba poco más de 20,000 pesos para darle de comer a toda esa multitud. En el plano terrenal, en el plano físico, en lo tangible, en lo que se puede ver y palpar. Pero el milagro y lo que Dios hace es darle de comer con unos cuantos peces y unos cuantos panes a 5,000 personas. Tan grande que las cestas y las canastas quedó. Amada familia, hoy Dios te dice, enseña a tu familia. Enséñale a tu familia a confiar en Dios. Enséñale a tu familia cómo es y cuáles los beneficios de confiar en Dios. Al final de este capítulo, la multitud come, hombres, mujeres, niños. El pan y los peces dieron lo que trajeron los discípulos a los pies de Jesús, en los cuales Él lo toma, Jesús lo toma, lo levanta, lo alza, lo bendice y da de comer. Hoy el Señor te puede estar diciendo, quizá lo último que te quede en tu cartera, quizá lo último que te quede en tu corazón, quizá lo último que quede en tus manos, sea una esperanza, sea la fe, sea un poco de dinero y puedas decir, Señor, aquí está, lo entrego, confío en ti. Los discípulos entendieron cuál era su realidad, en dónde estaban parados y acudieron al Maestro, acudieron a Jesús, al Señor. Familia, no quiero quitar más el tiempo con este mensaje. Reúne a tu familia ahí donde tú estás. Si tienes a tus hijos, tómalos de la mano, acércalos, abrázalos. Reúne a toda tu familia. Y juntos levanten una oración de confianza en Dios, diciéndole, Señor, perdónanos. Perdónanos porque en algunas circunstancias, eventos, hemos confiado en lo que tenemos en la cartera, en lo que está en el banco, en lo que dicen los doctores, en la medicina, y nos olvidamos de ti. Pero hoy es un buen día para poder levantar nuestra mirada y decirle a Dios, Señor, te entrego mi confianza, te entrego todo lo que soy a ti. Amada familia, esta es una oportunidad ideal para enseñar a toda nuestra familia. Enseñarle que ese Dios al cual servimos sigue vigente. Ese Dios al cual le servimos cada semana, en el cual confiamos, sigue siendo infinitamente poderoso. Te entrego este mensaje de parte de Dios. Sé que Dios está hablando, que habló a tu corazón
y que lo puedes llevar en una forma práctica a tu casa, a tus hijos y a tu familia. De verdad que yo sé que Dios hará algo maravilloso y estará haciendo milagros en tu familia, en tu casa y en todas las áreas en donde tú le permitas dar cuando brindamos la confianza a Él. Dios te bendiga. Saludo a todas las familias de Iglesia Restauración. Recuerden que somos una familia. No faltes a ninguna de nuestras actividades. Trae invitados, trae gente nueva. Dios está haciendo algo hermoso en estos tiempos y tú eres parte de eso. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo de Su Presencia en Casa. Dios te bendiga.